la unidad, que es la cinemática de los fluidos. Entonces, clásicamente, pues... ¿Esto ya está en el COES? ¿Cómo? ¿De pronto esa ya está en el COES? No, no la he subido, pero la voy a subir para final de clase. Con la cinemática de los fluidos se trata del movimiento de las partículas. En este caso, pues son partículas de fluido, sin considerar la masa ni la fuerza que actúan sobre las mismas, ¿no? Y se hace con base, pues, a magnitudes cinemáticas, como la velocidad, la aceleración y la rotación. Y vamos a repasar en esta primera clase de esta unidad algunos conceptos básicos que seguramente ya los han visto, pues, en física y cálculo. Nos van a servir para hacer desarrollos matemáticos más adelante. Son las unidades cinemáticas que se van a trabajar son la longitud y el tiempo. Las variables, un ejemplo, pueden ser la velocidad, entonces velocidad es una variable o una cantidad cinemática, la aceleración, la velocidad angular y el caudal, que son las variables más comunes que se utilizan en esta temática. Vamos a definir qué es un escalar. Un escalar, escalar es una magnitud, ¿no? Es una magnitud, o mejor dicho, es una cantidad física que está definida solamente por el valor o la magnitud, como la presión, el área, la longitud, el tiempo, la masa. Y pueden variar en el espacio, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura puede variar en el espacio. En cada punto X, Y y Z podemos encontrar valores de temperatura diferentes. El vector, a diferencia del escalar, es el que, digamos que es una cantidad física que además de magnitud tiene una dirección y un sentido. Entre ellas está la velocidad, que es un vector, la aceleración, la fuerza. Entonces la magnitud, por lo general, es el largo, digámoslo así, del vector. El sentido es la punta de flecha que tiene el vector. Y la dirección es la pendiente de esa, digamos, de esa línea donde está el vector. Lo podemos mirar aquí, en esta gráfica. El módulo, digamos que es, o la magnitud es la longitud del vector. El sentido es la punta de flecha para donde está, digamos, dirigido el vector, puede ser positiva o negativa. Y la dirección es la pendiente de la línea de soporte en el cual está el vector. Y estos vectores, por ejemplo, tienen algunas operaciones particulares. La que más se utiliza es el producto punto de dos vectores y el producto cruz. Como lo veremos más adelante, son operaciones básicas que vamos a utilizar. El producto punto, por ejemplo, si tiene dos vectores, pues, podemos tomar el vector, el producto punto de estos vectores, que es la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que forma estos dos vectores. El producto cruz es lo mismo, es el vector, la magnitud del vector AB por el seno del ángulo que forman estos dos vectores.
lo cual se le suele añadir un vector unitario n, porque es un vector unitario que sale, en este caso, ortogonal a la pantalla del computador, ¿no? Digamos, saldría perpendicular a este punto. Entonces, esos son las dos operaciones básicas. Hay algo que llamamos otros operadores, ¿no? Los operadores también se usan con frecuencia. Está el operador que se llama nabla, porque utiliza la letra nabla, ¿sí? Entonces, este es un vector. Y el operador laplaciano, ¿sí? El operador laplaciano es un producto punto de dos vectores nabla. Y se denota con esta letra, ¿no? Nabla al cuadrado. Ahora más adelante miramos cómo se utiliza. También está la definición de campos. Los campos es cuando se estudia pues digamos, varios puntos o varios datos de una magnitud. Hay campos escalares, por ejemplo. Entonces, estudiar la temperatura en un espacio. Muchos puntos de temperatura forman un campo escalar. O las velocidades forman un campo vectorial. Está el campo potencial y el flujo de campo vectorial. Por lo general, se suele estudiar el flujo de estos campos sobre alguna superficie, ¿sí? Por ejemplo, el vector velocidad puede integrar a través de una superficie por el vector de área. Aquí la integral es, este archivo se desconfiguró, aquí es integral cerrada de área de la velocidad por un de área. Se emplea esta notación pues para indicar la integral cerrada sobre una superficie. Entonces, es como la integral de un campo vectorial a través de una superficie. El concepto de derivada material, por ejemplo, la mayoría de las magnitudes tienen su derivada material. Y por ejemplo indican la rapidez de variación con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo varía una magnitud con respecto al tiempo? Puede ser magnitud escalar vectorial o tensorial. Por ejemplo, esta derivada material tiene varias notaciones. Este operador de D sobre dt, por ejemplo, me suele indicar la derivada material de una función, ¿no? Y también se lo puede colocar en mayúsculas. Esta derivada material también se puede llamar derivada total de una partícula derivada lagrangiana euleriana o derivada sustancial. Entonces, si tenemos la temperatura, por ejemplo, entonces podemos escribir como la variación de la temperatura con el tiempo, ¿sí? Esta sería la derivada material de la temperatura con respecto al tiempo. Y representa, pues, o indica la rapidez de cambio de la temperatura, por ejemplo, de una partícula fluida
a medida que pasa el tiempo, ¿no? Cómo cambia la temperatura en un, digamos, en un punto determinado con respecto al tiempo. Si tomamos, por ejemplo, la derivada del vector posición, si hacemos derivada, por ejemplo, del espacio con respecto al tiempo, o el vector posición con respecto al tiempo, pues me da una velocidad, ¿no? Que es dr de t. Bueno, son conceptos que seguramente ustedes ya tienen conocimiento. Vamos a mirar un detalle más, perdón, en mayor detalle, algunos vectores de uso frecuente. Entonces está el vector unitario, el vector operador Nabla, vector gradiente, el vector rotacional, vector posición, vector velocidad y vector aceleración. El vector unitario, por lo general, estos vectores tienen una magnitud 1, ¿sí? Pues su módulo es 1, y me indican es la dirección en su respectivo eje, ¿sí? Entonces, si tenemos un eje XY, por general se acostumbra a denotar el vector unitario en esa dirección, por ejemplo, en Y y en X. Este sería el vector unitario que prácticamente nos indica es la dirección donde está el eje. Por lo general se denotan I, J, K, ¿sí? Entonces el vector para Y es J, el vector para X es I, y para Z es K, ¿sí? Por ejemplo, el producto punto de estos vectores, por ejemplo, I por I, es igual a J por J igual a K por K, ¿sí? Entonces, cuando son iguales, por lo general siempre es 1. Esto es útil porque más adelante vamos a hacer operaciones con vectores unitarios que hay que multiplicar o sacar esos productos punto de vectores de este estilo. Y si son diferentes, I por J es igual a J por K, igual a K por I, es igual a 0. Esto es el producto punto de dos vectores unitarios, ¿no? Y otro está el producto cruz de estos vectores, ¿sí? El producto cruz entre I por J es el tercer vector que está, J por K es igual a I y K por I es igual a J. Y aquí influye el sentido en cuál están colocados los vectores. No se colocan al contrario porque se invierte el signo, ¿sí? Entonces colocamos I por J es igual a K, pero J por I es igual a menos K, ¿sí? Como aparece. Acá el vector unitario que se utiliza, otro vector unitario con denotación n, pues se utiliza para indicar la dirección de algún vector, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos el vector diferencial de A pues puede ser alguna magnitud. Este de A lo podemos dar como el producto punto entre el vector unitario n por un escalar de A. Entonces, de esta forma convertimos este vector en un vector unitario por de A. Entonces n pues será el vector unitario en el mismo sentido del vector de A, ¿sí? 8n en este caso asume la dirección y el mismo sentido del vector de A. Entonces de A es un vector con esta notación, con la flechita encima, nos indica que es un vector. Y de A sin la flecha nos indicaría que es un escalar, ¿sí?
De esta manera, podemos usar el concepto de vector unitario. El vector operador Nabla. Entonces, el operador Nabla se considera como un vector, prácticamente un vector simbólico, ¿sí? Que incluye las derivadas parciales con respecto a x, y, z. Entonces, considerando esta notación, podemos definir el vector Nabla. Entonces, ¿qué va a ser el vector Nabla? O se lo nota como el vector de derivada parcial de x sub y, derivada parcial más derivada parcial de y sub y más derivada parcial con respecto a z sub k. Eso quiere decir que hay una derivada con respecto a cada uno de los ejes, ¿no? X, Y, Z. Se coloca este símbolo de derivada parcial porque estamos trabajando tres direcciones. Entonces, si aplicamos o si hacemos una operación de este vector con otra magnitud, podemos obtener pues otros vectores, ¿no? Por ejemplo, el vector gradiente. Cuando hablamos de gradiente, recuerden, cuando hablamos de gradiente es el cambio que existe una variable con respecto a otra. Hay gradiente de velocidad, gradiente de temperatura, gradientes de presión. Entonces simplemente hacemos la operación, ¿sí? Entonces, si suponemos que phi en este caso es un escalar, y b, y nabla es un vector, pues multiplicamos lo que es el vector por un escalar. Entonces, está producto punto, el vector por escalar, pues simplemente es el escalar por cada una de las componentes del vector. Entonces, derivada de x sub y por phi nos queda derivada de phi con respecto a x sub y. Derivada de phi con respecto a y, j, y derivada de phi con respecto a z, con respecto a z sub k. En esta notación, pues también puede ser equivalente a esto, ¿no? Mucha otra forma de denotarlo es poner phi sub x, que indica derivada de x con respecto, perdón, derivada de phi con respecto a x, phi sub y, de phi de y phi sub z, de phi de z. Entonces, de esto surge alguna definición. Dice, si existe una función escalar tal que la velocidad es igual al gradiente de dicha función, entonces puede afirmar que existe un campo potencial, ¿sí? Esa es la definición de campo potencial, teniendo en cuenta este gradiente. Entonces, aquí tenemos que es el vector gradiente, ¿no? El vector rotacional se denota como ROT, ROT de A, del vector A es el rotacional de A. Acá era el producto punto, aquí es el producto cruz. Entonces sacamos el producto cruz entre estos dos vectores. Y hay una forma de hacerlo, pero una forma de recordarlo es usando el determinante, ¿sí? Entonces, usamos el determinante. Entonces, hacemos el arreglo de esta forma, ¿sí? El producto cruz del operador Nabla por un vector A, cualquiera, puede ser.
puede ser una velocidad o una aceleración o una fuerza. Entonces, arreglamos la primera fila con IJK y la segunda fila con el vector operador nabla y la tercera fila pues con las componentes del vector A, ¿no? Entonces el vector A tendrá A1, A2 y A3, ¿sí? O en cada uno de los ejes, ¿no? A X, a Y o a Z puede ser. Entonces, ya teniendo este arreglo, es fácil desarrollar el producto cruz. ¿Cómo desarrollamos el producto cruz? Hay una reglita que es mecánica, que cogemos el vector unitario I, donde descartamos esta fila, perdón, esta columna, y hacemos con las dos siguientes. Entonces, siempre nos movemos de izquierda a derecha en cruz, la derivada de Y, perdón, derivada de A sub 3 con respecto a Y, menos la derivada de Z con respecto, derivada de A2 con respecto a Z. Vamos colocándolo a derivada de A3 de Y menos derivada de A2 con respecto a Z, ¿sí? Y eso lo multiplicamos por estos cuatro términos, los multiplicamos por el vector unitario I. Esa es la, digamos, la mecanización de las operaciones, ¿sí? El segundo término, recordad que el segundo término en J es negativo, se coloca siempre menos y se sigue la misma nomenclatura, ¿sí? Entonces con J pues será este por este menos este por este por J, ¿sí? Entonces, menos, que sigue esa misma nomenclatura, y el tercer término que es con K, entonces descartamos K y tomamos los otros términos restantes. Entonces sería este por este menos este por este por el vector unitario K. De esa forma podemos desarrollar el producto cruz de dos vectores. Para más adelante miramos algún ejemplo. Estos que cumplen ciertas condiciones, pues derivan algunos nombres de si el rotacional, este rotacional, dicho, si este producto, digamos, este rotacional de A es igual a 0, entonces se considera que es un flujo, que el flujo que representa es irrotacional. Entonces, por ejemplo, si es velocidad, sacamos el producto cruz o el rotacional de la velocidad, podemos decir que es un flujo irrotacional si este producto es 0, ¿sí? Y también se los considera que son vectores colineales. Entonces, por allí surgen los problemas que demostrar que un vector de velocidad es colineal. Y es rotacional, entonces se llama rotacional si este producto cruz o el rotacional de A es diferente de 0. Entonces, esto es lo que en términos matemáticos se refiere al vector rotacional. Vamos a ver el vector posición. Este vector posición se refiere a la posición que toma una partícula, pues, con respecto, por ejemplo, al tiempo, ¿sí?
Entonces una partícula pues puede mover de alguna manera y en un tiempo, por ejemplo, t está en una posición y miramos en un tiempo t' en qué posición se encuentra, ¿sí? De que ha habido digamos, un desplazamiento. Entonces, toda partícula en un tiempo de t a t', por ejemplo, sufre un desplazamiento o en el espacio de x' a x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el vector posición se lo denota con esta simbología. Entonces, R es el vector posición que está en función del tiempo y en el espacio está en función de x sub y, y sub j y z sub k. ¿Sí? Entonces, no solamente varía el espacio, sino varía con el tiempo. Entonces, cuando denotamos R sub t, quiere decir que X varía con el tiempo, Y varía con el tiempo, y Z también varían con el tiempo. Entonces, de esta forma, denotamos el vector posición. El otro vector que siempre usamos es el vector velocidad. Entonces, recuerden que la velocidad pues, es un espacio sobre tiempo. Nosotros tomamos el cambio de ese espacio con respecto al tiempo, me da una velocidad. En términos vectoriales, lo que hacemos es derivar, o sea, el cambio de R, o sea, el vector posición con respecto al tiempo. Eso me define el vector velocidad. Entonces, derivamos vector posición con respecto al tiempo. Como el vector posición, pues es x sub y j, z, k, la derivada con respecto al tiempo de x, más la derivada con respecto al tiempo de y derivada con respecto al tiempo de z. Entonces, se nos convierte en tres componentes de velocidad, ¿no? De x de t, de y de t y de z de t. Que cada uno de estos de x de t pues representa aquí su vector, ¿no? Entonces, este bx sería de x de t, by sería de y de t y bz de z de t. Entonces, lo que nos demuestra es que un vector, cuando decimos un vector b, quiere decir que está, o sea, que tiene una componente en x, una componente en y y una componente en z. ¿Sí? Por ejemplo, si miramos el xy, digamos que este es un vector b en xy. ¿Sí? Entonces tiene una componente, digamos, en x, ¿sí? Y una componente en y. ¿Sí? En este vector b, que sería este, está compuesto por bx, by, ¿sí? bx, by, y tiene una componente pues en la horizontal y una componente en la vertical. Esto significa pues, las componentes del vector, ¿no? Si es en tres dimensiones, pues tendrá cada componente en su respectivo eje. Y la magnitud de un vector, por lo general, es la norma del vector. ¿Sí? La norma, pues, es la raíz cuadrada de la suma de cada uno de estos elementos al cuadrado. ¿Sí? Es dado como esto, ¿no? Entonces, esto se llama la norma.
Entonces la norma del vector B, que me falta el vector, lo colocamos, y aquí colocamos vector x sub y al cuadrado, vector y sub j al cuadrado, vector z sub k al cuadrado. Recuerden que este producto de i por i, j por j y k por k es 1, ¿sí? Entonces aquí ya se elimina estos dos vectores y nos quedaría bx al cuadrado, by al cuadrado y bz al cuadrado. Entonces de esa forma, este valor, al sacarle la norma, al sacarle la norma a este vector, nos da un escalar, ¿sí? Entonces nos da un escalar porque los vectores unitarios se convierten en 1. Tenemos vector velocidad, vector aceleración, ¿sí? Que es el otro vector importante en la cinemática de los fluidos. Es un análisis algo similar. Como la aceleración, pues la definimos como el cambio del vector velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, el cambio del vector velocidad con respecto al tiempo es como tener, como el vector velocidad es cambio del vector posición con respecto al tiempo, es como tener la derivada segunda del vector posición con respecto al tiempo, ¿sí? Podemos reemplazar derivada segunda, podemos reemplazar el vector posición, x sub y sub i, c sub j, y tener la derivada en cada uno de estos. Cada una de estas derivadas segundas me representa una aceleración. Entonces a x será la derivada segunda de x con respecto al tiempo, y así sucesivamente para las aceleraciones y a z. La magnitud de este vector aceleración es lo mismo. Entonces tenemos raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Entonces, estos vectores unitarios también se convierten en 1, y esta magnitud me da un escalar. Los vectores por general tienen, digamos, tienen una dirección, ¿no? Cualquier vector de aceleración, pues tiene una dirección. Por general se suele cuantificar con un ángulo. Entonces, el vector de aceleración, digamos, el vector de aceleración tiene pues un ángulo, ¿sí? de dirección, o sea, la dirección de este vector A, aceleración. Entonces, este ángulo, ¿pero qué va a hacer este ángulo? Pues, como la tangente, digamos, la tangente de este ángulo, ¿qué va a hacer? Pues la componente vertical sobre la componente horizontal. Entonces, tenemos aceleración en Y dividido aceleración en X me da la tangente. Entonces, despejando el ángulo alfa, me da tangente a la menos 1. Este sería mi ángulo alfa. Me da la tangente a la menos 1 de A sub Y sobre A sub X. Entonces, por un lado tenemos aceleración, por otro lado tenemos, tenemos el vector, tenemos la magnitud del vector y tenemos su dirección. Partiendo, bueno, aquí nos dan este ejemplo, es que partiendo de la derivada material de la velocidad, que por teoría pues está como db,
es el vector total. Entonces es el vector total con respecto a x por dx más el derivado del vector total con respecto a y por dy más derivada total del vector de z por dz más derivada total, más derivada de b con respecto al tiempo, ¿sí? Este es el desarrollo de la derivada material para la velocidad, ¿sí? Entonces, partiendo de este ejemplo, nos piden encontrar la aceleración que se llama local y convectiva, ¿sí? O sea, es un ejemplo clásico que existe en la literatura. Donde a cada velocidad, a cada componente de velocidad le podemos aplicar esta ecuación, ¿sí? Vamos haciendo vamos a hacer un ejemplo por acá. Entonces, lo que nos indica es que a partir de esta aceleración, a partir de esta velocidad de esta derivada material de la velocidad en la componente en X, demostrar pues la aceleración, o hallar la aceleración convectiva y local. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues partimos de esta ecuación. Miren cómo es el procedimiento. La idea es que lo vayan haciendo ustedes en sus apuntes para que sepan qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí podemos pongámosle 1, 2, entonces se divide la ecuación por delta de tiempo. Entonces, ¿qué pasa si la dividimos con respecto al tiempo? Entonces, tomamos esto y lo dividimos con respecto al tiempo. ¿Y qué pasa al dividir la velocidad con respecto al tiempo? O el cambio de velocidad con respecto al tiempo nos da una aceleración. O sea, en este instante ya tenemos una aceleración, ¿sí? Y hacemos lo mismo. De t. Entonces se dan cuenta que de x de t es una aceleración en x. De y de t una aceleración en y de z de t aquí nos quedaría de t sobre dt. De hecho, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo me da una aceleración. Entonces aquí hemos convertido este vector, este diferencial del vector velocidad con respecto al tiempo en un vector de aceleración. Se dan cuenta aquí de x de t, de y de t y de z de t corresponde a las componentes de la velocidad, ¿sí? Entonces tenemos la componente de la velocidad en x esta componente es velocidad en y, esta sería velocidad en z. Este valor de t de t pues se nos elimina, ¿sí?
Entonces aquí tenemos el componente de aceleración con respecto a X, ¿sí? Si repetimos este mismo procedimiento para X y Y, perdón, para Y y Z, entonces metemos aquí el procedimiento de Y Z se tiene. Entonces tenemos esta misma ecuación, pero para los otros ejes, ¿sí? Entonces tenemos aquí B sub Y, B sub Z, perdón, B sub Y, todo esto lleno, B sub Y. Tenemos cambio aquí, B sub X, ¿no? B sub X, B sub X, B sub Y sub Z, y la parte de la derivada, si es la derivada con respecto a Y. Entonces conservan Bx, By y Bz, y la que cambia es esta, que es con su respectivo eje. Aquí tendríamos B sub Z, Z, y B sub Z. Pues ya tenemos estas tres ecuaciones, que son, pues de Bx de t, la aceleración en X, By de t, la aceleración en Y, de B de Z es la aceleración, pues, en Z. Entonces, esto es como tener en la aceleración, vector aceleración, como aceleración en X sub Y, el vector aceleración, cada uno en su componente. Entonces, esta aceleración de B de X de t es aceleración en X, de B de Y de t en Y, y de B de Z de t, aceleración en Z. Entonces, el vector aceleración es toda esta ecuación, ¿sí? Lo que hacemos es reemplazamos estas ecuaciones aquí en esta ecuación 9, y nos da una ecuación bastante larga. Entonces, tomamos la aceleración y la reemplazamos. Aquí la vamos a poner entre paréntesis. Esta es mi aceleración en X, ¿sí? Y tomamos aceleración en Y, y la reemplazamos aquí. Tenemos una aceleración en Z, y la reemplazamos aquí.
Bueno, este es I, no es I, es IJK, ¿no? Ahora le corregimos. Entonces tenemos es IJ, ¿sí? Y la última es, como les decía, la idea es que lo vayan haciendo ustedes en su casa a mano para que entiendan cómo es el procedimiento. Entonces tenemos una ecuación bastante larga, es de la aceleración. ¿Sí? Aquí es que hay que corregir que esto es ahí J y aquí K. Mejor dicho, ya, aquí ya tenemos el vector aceleración, ¿sí? Está en función del espacio X y Z y en función del tiempo. Ahora sí nos toca separar, el objetivo es separar, eh, entonces el objeto es separar los términos que están con el espacio y los del tiempo. Entonces, la idea es separar los que están con el espacio y con el tiempo. Aquí hay unos valores que se dan cuenta, este bx derivada de x está, digamos que lo puedo separar aquí. Este término pues ahí se repite acá, se repite en cada uno de estos términos. Entonces, si multiplicamos este término por i, este término por j y este término por k, lo podemos factorizar. ¿Sí? Lo podemos factorizar, entonces me quedaría derivada con respecto a x por bx, que multiplica una serie de términos. ¿Sí? Entonces, para ello se agrupa, se factoriza términos comunes a, vimos por aquí esta ecuación. Tenemos que b sub x, este es un término común, ¿sí? Que era este, que se repetía, se dan cuenta, se repite en cada uno de estos términos multiplicado por el vector unitario. Entonces, si factorizamos estos tres términos, se repite ese, se repite el derivada con respecto a y de b sub y, se repite el término de b sub z.
Bueno, y con el tiempo, se dan cuenta que el tiempo, bueno, aquí me salté, me falta un símbolo. Me falta un símbolo. Acá en la ecuación inicial que tomamos, falta un símbolo que esto es derivada. Y falta el símbolo de derivada en vez de x, ¿sí? En este. Y el otro que se repite, pues será derivada con respecto al tiempo. ¿No? Aquí hagamos la corrección. Me faltó pues, derivada, ¿no? Derivada parcial. Derivada parcial de x de t. Aquí también faltó. De hecho, no el término, sino el símbolo. Derivada parcial. Listo, allá tenemos estos valores. Entonces lo que hacemos es, pues el objetivo es separar los x, y z de los componentes del tiempo. Entonces una forma es factorizando derivada de x con respecto a bx, y así ya está derivada con respecto al tiempo, porque se repite en, en los diferentes términos. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces tomamos esta ecuación. Entonces se agrupa términos comunes. Bueno, lo que hacemos es separar estos, ¿no? Entonces quedaría que este término de derivada de x, bx, ¿a qué multiplica? Pues a multiplica a bx sub y, multiplica a by sub j, multiplica a bz, a bx, perdón, a bz sub k, ¿sí? ¿Me entienden, no? Cualquier duda, entonces miren, este factor está multiplicando a este, está multiplicando a este, y está multiplicando a este. Entonces, pues hay que multiplicarlos por el vector i, ¿no? Entonces, forma m. Entonces copiamos, vamos a copiar este vector, por este lado. Entonces factorizamos, ¿sí? Pues aquí me queda, al factorizar este, me quedaría b sub x por este i, ¿sí? Borremos este. Por b sub i. Ahora sí,
A este le sumamos más este otro vector que teníamos acá, ¿sí? B sub y por j. ¿Sí? B sub y por j. Y nos queda este otro término que sería el tercer término, B sub C, B sub más B sub Z, Z sub K. Que es este término. ¿Sí? Entonces, factorizamos el primer término. ¿Sí? Ahora sí repetimos para el segundo, o sea, el segundo sería este que multiplica a este y a este. Entonces, nos quedaría B sub y por derivada de y de B sub y sub i, de B sub x sub i, y sub j y bz sub k. ¿Sí? Entonces, aquí podemos copiar esto mismo, le cambiamos las variables, ¿no? Sería B sub y respecto a y multiplica lo mismo, B sub x sub y, BYJ y BZ sub k. ¿Sí? El tercer término sería en Z, B sub Z, que termina multiplicando a Z. Ah, bueno, aquí me faltó. No, está ahí. Entonces, nuestro vector, me faltó el otro término, ¿no? Este término de T. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que este de T multiplica a este y a este. Por lo tanto, me queda derivada de T de Bx sub y, By sub j y Bz sub k. Entonces aquí se lo añadimos a la ecuación. Esto es con respecto al tiempo. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de este término que multiplica a los tres componentes de velocidad. Aquí ya se va despejando el panorama. Entonces se dan cuenta que estos tres términos iniciales dependen solo del tiempo, perdón, del espacio. ¿Sí? Entonces separamos estos componentes en los tres términos que dependen con respecto, miren, ninguno de estos está elevado con el tiempo, solo es de x, de y, de z, y este otro término solo es derivado con respecto al tiempo. Pero si recuerdan la definición de velocidad que habíamos visto por acá, estos términos, cada componente de velocidad es Bx, By y Bz. Entonces, Bx, By y Bz en esta ecuación me dan
velocidad. ¿Sí? Entonces, Bx, By y Bz me dan todo el vector velocidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo sustituimos. Vamos a copiarlo de acá. Entonces, decimos como el vector velocidad está dado de esta manera. ¿Se dan cuenta? Este vector prácticamente es igual a este vector, ¿no? X sub y, By, J, Z sub K. Por lo tanto, podemos simplemente convertir o reemplazar, ¿sí? Estos tres términos los reemplazamos por el vector velocidad y me quedaría derivada del vector velocidad. Borramos este, colocamos. Colocamos este vector. Llegamos a una bella expresión en la cual la aceleración está compuesta por una componente espacial y por una componente temporal. ¿Sí? Entonces tenemos el vector velocidad con respecto a X, vector velocidad con respecto a Y, vector velocidad con respecto a Z. Se dan cuenta que esta velocidad multiplicada por esta velocidad dividido sobre una distancia me da unidades de aceleración, ¿no? Y el último término, pues, que es velocidad sobre tiempo, me da aceleración. Entonces, aquí ya hicimos el ejercicio. Y entonces, a la componente con el espacio la llamamos aceleración convectiva. ¿Sí? Esto de palabra convectiva quiere decir que hay una especie de, bueno, dicho, hay una acción de movimiento en el espacio. ¿Sí? Entonces, la componente en el espacio se llama aceleración convectiva. Sería AC, le borramos el último término. Entonces, esta componente del espacio es aceleración convectiva. Y por otro lado tenemos la aceleración local. Que simplemente es el último término. El último término respecto al espacio. Entonces, esta es la aceleración local y convectiva. Entonces, lo que tratamos de mostrar es que todo vector de aceleración tiene un componente en el espacio y tiene un componente en el tiempo. Bueno, esto está el desarrollo en su vía, pero la idea es que lo repasen este procedimiento para que miren la deducción que se hace. Entonces, ya tenemos estas dos aceleraciones. Miren aquí cómo se puede simplificar este
aceleración convectiva, ¿sí? Para eso usamos el operador nabla, ¿sí? Entonces todo esto es como tener el operador nabla, producto punto del operador nabla por el vector velocidad me da dv de x, dv de y, dv de z. Si luego lo multiplicamos por el mismo vector bx, by, bz, me da bx por by por bz. Esto se me convierte en un vector. Perdón, esto me convierte en un gradiente. El operador de estos dos, por este vector me da un vector, que es el vector aceleración. Pero estos operadores que mirábamos, por cada vez se utilizan mucho para hacer notación en derivadas, ¿sí? Para no escribir toda esta ecuación, pues yo escribo simplemente esto, que se me simplifica notablemente. Cambiémosle este punto por... No creo que esto tenía un error por aquí, a ver, miremos si teníamos el mismo error. Si teníamos el mismo error aquí en la guía. Estos son los... se nos pasaron por ahí algunos errores. La idea era, de esto se trata de que nos ayudaran a identificar qué errores se podían cometer, ¿sí? O se nos habían saltado. Está bien, está bien. Está bien. Entonces, ¿qué pasa con, si representamos gráficamente la trayectoria de una partícula acelerada, ¿sí? Entonces, tomamos la aceleración, esta primera parte de aceleración convectiva, en el espacio, lo que pasa es que la velocidad, tenemos un punto, una partícula que se mueve de 1 a 2, en una trayectoria determinada, en el espacio cambia, el punto 1 cambia de velocidad 1 a velocidad 2. ¿Sí? Cambia de velocidad 1 a velocidad 2. Esto es la aceleración convectiva. Y la aceleración local quiere decir que si nos paramos en un punto en la trayectoria, en un punto P, a medida que pasa el tiempo, entonces, digamos, tiempo 0, tiempo 1 segundo, 2 segundos, medimos la velocidad en ese punto y pasa de v1 en un tiempo 1 a v2 en tiempo 2. O sea que está cambiando esto con el tiempo. Entonces aquí cambia con el espacio y cambia con el tiempo. Bueno, eso es como digamos, el desarrollo teórico del vector aceleración. Podemos hacer un ejemplo. Por ejemplo, nos dan este vector velocidad, ¿sí? Dice que está compuesto por la velocidad en x, que es 6 más 2xy más t al cuadrado. Se quiere decir que la velocidad en x, cuando hablamos de velocidad en x, no quiere decir que varíe solamente en x, ¿no? La velocidad en x puede variar en x, y, z y tiempo. La velocidad en y también varía aquí en x, y tiempo, y la velocidad z es una constante, que es 25. Entonces, este sería el vector bx, sería el vector by, y este sería el vector bz. Entonces, ¿cómo varía la velocidad? Pues, por ejemplo, la componente de velocidad bx es siempre en esta dirección, ¿sí? Digamos que esta es la componente bx,
en la dirección X, pero esta componente, si la medimos en dirección Y, puede cambiar de tamaño. Y si pasamos en Y, puede cambiar de tamaño. Se dan cuenta que esta velocidad conserva la misma dirección, digámoslo así, pero si la medimos de este punto en Y a este punto, nos ha cambiado. ¿Sí se dan cuenta? Es el mismo vector bx, cambia en las dos direcciones, ¿no? Si esto es x y y. Si la medimos en z, seguramente pues también va a cambiar, ¿sí? Medimos en un eje ortogonal aquí a la pantalla, encontramos este vector que va a cambiar. Entonces quiere decir que bx varía en x, varía en y y varía en z. Y también puede variar con el tiempo, ¿sí? Si nos paramos en un punto, por ejemplo aquí, y pasado un segundo, digamos, medimos otra vez la velocidad en ese punto y nos da diferente, quiere decir que varía con el tiempo. Y así sucesivamente, eh, nos podemos mirar cómo es la variación. Entonces, busquémonos por aquí en internet un campo de velocidades, para que entiendan cómo es la variación de... Digamos, campo de velocidades. Vemos en imágenes. Por aquí hay bastantes campos de velocidad. Miremos este. No me lo quiso abrir. Este puede ser. Vemos este, a ver si me lo abre. No quiero abrir ningún archivo. Es por el, no me deja abrir, es por el antivirus que tengo. El internet también se puso muy lento. No quiero abrir. Otro por aquí. Por ejemplo, miremos este campo de velocidades que aparece aquí. No sé si lo entiendan bien, pero
está muy, nosotros, está muy, no, la idea es que cuando hay un flujo, por ejemplo en este caso que hay un flujo en un componente X y Y, se observan varios vectores, ¿sí? Unos más largos, otros más corticos, eso me indica la magnitud de la velocidad, pero si cogemos un vector, por ejemplo este vector, digamos, este vector, se dan cuenta que tiene una componente solamente en X, ¿sí? Entonces, esto me varía en X, si medimos todos los que están en esa dirección, se dan cuenta que van cambiando de tamaño. Entonces, como cambian de tamaño, quiere decir que hay una variación de velocidad en X con respecto a X, ¿sí? O sea, el mismo vector X varía con respecto a X. Pero si lo medimos en esta dirección, encontramos, por ejemplo, este vector, ¿sí? Que también cambia de tamaño. Entonces quiere decir que también está variando el mismo vector en la dirección X, ¿se dan cuenta? Varía con Y. Entonces, esto es lo que se entiende, la derivada parcial de B sub X con respecto a Y, y esta sería la derivada parcial de B sub X con respecto a X, ¿sí? Entonces, la misma velocidad en X varía en X y varía en Y, ¿sí? Entonces, ese es el significado, digamos, de las derivadas parciales, ¿sí? Entonces, cada una de estas derivadas parciales pues tiene ese componente, X, Y y Z. Chicos, me disculpan 5 minuticos, voy a contestar una llamadita que es urgente. Me han dicho unos 2 minuticos.
Listo, chicos, entonces vamos a continuar. Entonces, lo que les estaba indicando era digamos, el significado físico de estos términos, ¿sí? Cada uno de estos términos indica la variación de cada una de las velocidades, en este caso con X y Y. B sub Y lo mismo con X y Y. Entonces, para B sub Y es lo mismo, ¿sí? Si cogemos la componente vertical de un vector, por ejemplo este, y lo medimos con respecto a Y, obtenemos la derivada parcial de B sub Y con respecto a Y. Si lo medimos en la dirección en X, lo mismo, esta componente en X, de estos vectores, en Y, perdón, velocidad perdón, aquí está, me equivoqué. Entonces, la componente en Y de estos vectores, ¿sí? Esta es la derivada parcial de B sub X con respecto, perdón, de B sub Y con respecto a Y, ¿sí? Pero si lo tomamos en otros puntos, por ejemplo, esta derivada parcial, esta sería la derivada parcial de del mismo vector B sub X, que aquí me quedó diagonal, pero es vertical. Entonces, si lo medimos así, es derivada parcial con respecto de B sub Y con respecto a X. Si lo medimos así, lo miramos así el vector, entonces todos los vectores verticales con respecto a Y, ¿sí? Entonces, ese es el significado de este vector, ¿sí? XY con respecto a B sub X, B sub Y con respecto a X. Y aquí en este caso, el valor de la velocidad en Z es 25, o sea, siempre es 25, es constante. O sea, no hay cambio de la velocidad en Z, que siempre es 25. Entonces solo cambia en el plano. Por ejemplo, es como colocar varios planos de estos en Z. El Z sería perpendicular aquí a la pantalla. Y siempre vamos a encontrar el mismo valor de la velocidad en Z de 25, ¿sí? En la dirección perpendicular a este valor. Entonces, el vector velocidad que nos dan es ese, ¿sí? Entonces, pues ese vector se lo puede hallar incluso con mediciones o... Espérame un segundito, sí, dígame. Listo, entonces lo que nos piden es hallar el vector aceleración, o sea, este vector aceleración total a partir de esta ecuación. Entonces lo que hacemos es separamos las velocidades en X, en BY y en BZ, y sacamos las derivadas, ¿no? Derivada de B con respecto a X, derivada de B con respecto a Y, derivada de B con respecto a Z y derivada de B con respecto a ET. Las reemplazamos, simplificamos y encontramos el vector aceleración. Entonces, listo, entonces se dan cuenta, derivamos este vector, ¿sí? Este vector lo derivamos con respecto a X, a Y y a Z. Entonces, la derivada de ese vector con respecto a X, pues, ¿qué va a ser igual? 6 es constante, 0. Aquí nos queda X1, nos queda 2Y. Y T, que es constante, pues es 0. Entonces nos queda Y por 2Y. Menos la derivada con respecto de este otro término, con respecto
con respecto a Y. Perdón, con respecto a X. Entonces nos queda, teníamos 2y menos, así derivamos este otro término que sería, con respecto a Y sería, perdón, con respecto a X sería Y al cuadrado, X1 y esto es 0, entonces nos queda Y cuadrado J, que es este valor. Entonces, aquí ya terminamos la derivada de este vector con respecto a X. Ahora si lo derivamos con respecto a Y, entonces el primer término nos queda 2X su Y, que es este. El segundo término nos queda 2YX por J, y este 25 pues que es 0. Y la derivada con respecto a Z es, como no tenemos componentes aquí de Z, nos queda, este es constante, sería 0, 0 y 0. ¿Sí? Y lo derivamos con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo nos quedaría t al cuadrado, que sería derivada 2t, 2ti, que es este término, y la derivada con respecto a t del otro término sería 10t, ¿sí? Que la derivada serían 10j, y la derivada 25 pues que es 0. Entonces aquí está la derivada del vector con respecto a x, a y y a z. Entonces la idea es reemplazarlo aquí, ¿no? En esta ecuación. Entonces bx, pues no le hacemos nada, bx es el mismo valor que nos dan en el problema. Entonces reemplazamos bx, by y bz, que es 25. Y luego reemplazamos las derivadas. Entonces derivada de con respecto a x es 2y sub i menos y al cuadrado j. De b de y, que es dx sub i menos 2yj, perdón, 2xyj. Y la derivada con respecto a z, que es 0, y la derivada con respecto al tiempo, que es 2ti menos 10j. ¿Sí? Entonces, reemplazamos los componentes de la velocidad y las derivadas con respecto a cada uno de los ejes. Y este ya es el vector aceleración que nos piden. Si lo queremos simplificar, pues lo simplificamos. Por ejemplo, aquí este 25 se va. Bueno. Pero este es el valor que nos piden de la aceleración. Nos lo piden en 3, 0, 2, 1. O sea, x3, 0, y y 2, z, y para un segundo. Entonces, lo que hacemos es, primero lo simplificamos para y, todos los términos de y que aparecen se hacen 0. Entonces, todos los términos de y se hacen 0. ¿Sí? Aquí este 0, 0, 0, bueno, se eliminan. Y nos quedan, entonces todos los que aparecen aquí en ceros porque tienen componente y acá. ¿Sí? O sea, 2 por y, 2 por 0, 0 al cuadrado. Bueno. Y nos queda esta ecuación. ¿Sí? Entonces, simplemente pues vamos simplificando. Esto aquí se elimina, nos quedaría 0. Esto también. Y al final nos queda solamente este término de 20txi más 2ti menos 10j. ¿Sí? Si agrupamos el término, no he dicho el vector unitario i, nos factorizamos y nos quedaría 2t menos 20tx por i menos 10j. Este sería el vector entonces en x y el tiempo solamente. Pero como en x vale 3, simplemente reemplazamos en esta ecuación x3 y tiempo 1. Entonces sería 2 por 1, 2, 20 por 3, 60, sería 2 menos 60, su i menos 10j. 2 menos 60 me da menos 58, i menos 10j. Este es el vector de aceleración en el punto 3021. Ese vector de aceleración, pues,
digamos que es ese vector aceleración es digamos, el punto. Este es como una coordenada, ¿no? Entonces, en I vale 58 y en J vale 10. Eso me da un vector, como tener algo así, ¿no? Entonces, tiene en X 58 y en Y tiene 10 solamente. Nos piden la magnitud, pues la magnitud es la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado, I por I me da 1, J por J me da 1, me queda 58 al cuadrado menos 10 al cuadrado, esto es positivo, y la raíz me da 58,86. ¿Sí? Entonces, esa es la magnitud, digamos, del vector. Y la dirección, pues, como ya habíamos visto, es tangente a la menos 1 de la componente vertical, que es 10, y la componente horizontal, que es 58. Eso me da 9,78 grados. Si lo representamos gráficamente, entonces esta línea roja me representa el vector aceleración, ¿sí? Que parte de 0 hasta 58i menos 10j. Entonces tiene 10 en la vertical, 58 en la horizontal. Entonces, en ese punto me daría esa aceleración, ¿sí? Y tiene una inclinación de 9,782 grados, ¿sí? A partir del horizontal. Entonces, de esta manera es como encontramos, aplicamos la ecuación de aceleración total a partir de un vector de velocidad. Como les decía, este vector de velocidad pues se puede hallar por estudios numéricos o por estudios experimentales, ¿no? Ustedes miden, por ejemplo, la velocidad en una sección de un tubo, por ejemplo, la pueden medir con un dispositivo. Según la variación, le pueden aplicar una ecuación o adaptar una ecuación y obtienen eh, una ecuación para la velocidad en función de los ejes coordenados, ¿sí? Entonces era como lo que teníamos acá. Me perdió el campo que teníamos. Pues los ejercicios que se hacen en esta parte son de ese estilo, ¿sí? Por aquí hay otros conceptos, por ejemplo, cómo aplicar el operador laplaciano, cómo encontrar la divergencia. Entonces, la divergencia es el producto punto entre dos vectores. Esto me da un gradiente, o un escalar, perdón. Me da un escalar. Y hay otros conceptos para que los miren ahí son más como teóricos, conceptos de cómo describir un flujo. Está el método de Lagrange. Bueno, sobre esto no vamos a profundizar mucho. Está el método de Euler. Y por ahí hay un ejercicio de estos métodos, ¿sí? Y al final hay unos ejercicios propuestos, son algo parecido, ¿no? Dice hallar el vector unitario normal a la superficie dada de un punto. Esto pues, si recuerdan, esto es el cálculo física, esto es como un repaso. Dice, dado el vector velocidad de un fluido, hallar la constante A de tal manera que B sea selenoidal, ¿sí? Recuerdan la definición que vimos atrás de la parte que es un vector selenoidal. Entonces debe cumplir esa condición y con eso hallar
esta constante. Por ejemplo, demostrar que el flujo cuyo campo de velocidades es dado como demostrar que es un flujo irrotacional. Bueno, hay varios ejercicios para que los practiquen. La idea es que los traten de hacer. ¿Tienen dudas? Pues hagan la consulta. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Esto se entiende repitiendo otra vez los ejercicios, ¿no? Hay que repetirlos en lo posible con un lápiz a mano. Dígame. ¿Alguien decía? No, profe. Los laboratorios los vamos a dejar. No pudimos hacer laboratorios ayer porque no había conexión. Los vamos a dejar para iniciarlos en forma la otra semana, ¿sí? Entonces, hoy creo que tenía clase con el cuarto grupo, entonces no vamos a hacer laboratorio. Lo vamos a dejar para iniciar la próxima semana. Listo, profe, gracias. Listo, que pasen buena tarde. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego.